nuestra clase semanal de Talmud, www.coltubsefarad.com. Hoy con nuestro 52º cañonazo talmúdico correspondiente a Baba Metzia 21b a 22a, adquiriendo propiedad perdida. Y esto es algo que ya hemos discutido en la ocasión pasada, en la clase pasada, donde estábamos hablando de propiedad perdida. Este es el segundo capítulo de Masejet Baba Metzia, donde se discute las leyes de adquisición de propiedad perdida y vamos a estudiar unos breves ejemplos. ¿Ok? Perfecto. Magnitin, dice la Mishnah, Eilu metziot shelo ve eilu hayav lehachris. Estos son los objetos que son de aquel que se los encuentra. Ve eilu hayav lehachris. Y estos son los objetos que si una persona se los encuentra, debe anunciar que se los encontró. Entonces, en la halajá hay dos opciones. Cuando yo me encuentro algo perdido, cuando yo me encuentro algo en la calle, hay dos opciones posibles. O yo inmediatamente puedo adquirirlo y quedármelo, o debo hacer un proceso de hajrazá, es decir, debo anunciar, Javerim, me he encontrado un objeto perdido. Se devolverá el objeto de acuerdo a simanim, es decir, de acuerdo a características distintivas del objeto. ¿Ok? Entonces, estas son las dos posibilidades halágicas cuando alguien se encuentra un objeto perdido, es decir, inmediatamente adquirirlo o de verse obligado a un proceso de búsqueda del dueño. Porque recordemos que Hashevat Ha'aveda, devolverlo perdido, es una mitzvah. Pero hay cosas que, por ejemplo, asumimos que si se le han perdido al dueño, el dueño no va a volver a buscarlas. Es decir, si a mí se me cae un penny, del bolsillo, la inmensa mayoría de la gente no va pues a buscar el penny horas y horas y horas y horas, pues asume pues que el penny no tiene tanto valor, el centavo no tiene tanto valor y que por lo tanto pues simplemente el que se lo encuentre pues que se lo pueda quedar. Pero si se me pierde mi reloj Rolex que me entregó mi papá, pues el reloj del abuelo que está inscrito, pues en ese caso pues podemos asumir que la persona va a hacer muchísimo más esfuerzo para recuperar la propiedad perdida, especialmente cuando este objeto es fácilmente reconocible, es decir, no es un objeto estándar, sino que es fácil saber, justamente es el reloj que se me perdió. ¿Ok? Va a decir la mitzvah, Eilu mitziot shelo ve eilu hayav leachris. Estos son los casos de pérdida donde la persona se puede quedar con los objetos inmediatamente, y estos son los casos donde la persona requiere hacer este proceso de anuncio. Eilu mitziot shelo. Estas son las cosas que una persona puede quedarse de manera inmediata, es decir, si me lo encuentro, inmediatamente puedo quedarme con ellos. Matzah perot mefusarim, si encuentro fruta desperdigada en el piso. Maot mefusarot, monedas desperdigadas en el piso, dinero desperdigado en el piso. Karijot bereshut harabim, si me encuentro gavillas de trigo o de cebada en el espacio público, en la calle. De igulei de veilá, o círculos de higos. En la antigüedad los higos eran prensados y esa era la forma en que los higos, o sea, hasta el día de hoy, si ustedes compran higos, por lo general vienen en un círculo prensados, esa es la forma tradicional de preservar los higos.
Kikarot shel nachtom, si nos encontramos pan del panadero, un pedazo de pan en la calle. Machruzot shel dagim, o pescados atados por un hilo. Es decir, pues es la forma en que los pescados eran transportados. Los pescados se les pasaba un hilo por la boca donde los cogió el anzuelo y eran grupos de 5, 10, o sea, depende del tamaño. Vejatijot shel basar, pedazos de carne. Vegizeit semer halekujin memediratam, pedazos de lana de la que se encuentra en una sarta, buena palabra, una sarta, que se encuentran en el país. De anitzei pishtan ulshonor shel argaman, arrumes de lino o arrumes de argamán, el color, no el color púrpura, sino el color rojo. Esto es escarlata, es uno de los colores que es usado en la construcción del Mishkan. Aparece pues, muy prominentemente en las dos parashiot pasadas de esta semana y de la semana pasada. En este caso, Harei Eilu Shelo, si una persona se encuentra estas cosas en la calle, inmediatamente son de él. Divrei Rabbi Meir, de acuerdo a la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Kol sheyesh bo shinui hayab lehachris. Si el objeto tiene algo diferente, algo particular, es decir, un shinui, un cambio, es necesario hacer el proceso de anunciar el objeto perdido. Keitzad, ¿de qué modo? Matzah igul ubetojo jerez. Si yo encuentro un círculo de higos prensados y en la mitad del círculo encuentro un pedazo de arcilla, un pedazo de alfarería. Kikar ubetohoma otto, si me encuentro un pedazo de pan y dentro del pan monedas. Estas son cosas bastante sui generis, a pesar de que la lista que describe Rabbi Meir es de objetos más bien comunes, bueno, de objetos que eran más bien comunes en el mundo antiguo. Recordemos, la Mishnah tiene 18 siglos de antigüedad, entonces, pues necesariamente cosas que uno se encontraba en la calle, es difícil que haya pues paridad entre el siglo II y el siglo XXI. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol Kli Anaforia en Hayab Lehachris. Rabbi Shimon ben Elazar dice, todo objeto, y esto la Gemara discute que es anaforia, esa es una palabra griega, todo objeto de anaforia, es decir, todo objeto nuevo, todo objeto que todavía no haya sido sellado, que todavía no haya sido empacado, directo de fábrica, en Hayab Lehachris, no necesito anunciarlo. Aquí tenemos entonces las tres opiniones de la Mishnah. Preguntas. Interesante pregunta, Jorge. Depende de dónde te lo encuentres. Si te lo encuentras, por ejemplo, en un hueco en la pared, entonces, pues es claro que este iPhone fue puesto ahí de manera intencional. ¿Ok? Pero si te encuentras algo en un espacio público,
pues es muy difícil, o sea, una cosa nueva justamente ese es el gran problema, que no tiene simanim, que es muy difícil identificarlo. ¿Qué es considerado espacio público en la Mishnah? La calle. Reshut Rabim es la calle. Es el espacio por donde transita la gente. Las plazas, las calles, eso es el espacio público. Espacios semipúblicos, lo que se llama Carmelit, son lo que llamaríamos hoy una calle ciega o un conjunto cerrado, un callejón. Eso es lo que se llamaría, espacio semiprivado, y el espacio privado es pues, la casa de uno. Todo lo que esté pues, rodeado de una pared donde yo tenga pues acceso completamente limitado. Si hay eruv, el eruv solo afecta las cuestiones de cargar en Shabbat. Es decir, el eruv solo afecta halajicamente el estatus de algo para propósitos de ser cargado en Shabbat. Un ejemplo claro, ¿qué pasa si yo me encuentro un billete de $20 en la calle? Esos son Maot Mefusarot. Esos son monedas esparcidas. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué me lo puedo quedar yo de manera inmediata? Porque, Javerín, si a mí se me pierde un billete de $20, ¿yo qué voy a asumir? Que el que se lo encuentre se lo va a quedar. ¿Por qué? Porque un billete no tiene características, no tiene simanim. ¿Ok? Ignacio, el Estado de Israel no tiene nada que ver con la legislación de la Torah. Ninguna de las leyes que vamos a discutir hoy nosotros en el Talmud tiene hoy aplicación directa en la legislación del Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado de derecho con una jurisprudencia muy complicada que admite influencia talmúdica pero la ley de Israel es derecho secular. La serie del billete, David, no sirve porque tú no te memorizas, a menos de que seas una persona profundamente obsesiva compulsiva, tú no te memorizas la serie del billete de todos los billetes que tienes. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro no un billete, sino un fajo de billetes? Ya un fajo de billetes con una cantidad exacta, eso ya es simanim. Y en ese caso yo estaría, o sea, estas leyes, Javerim, o sea, ustedes, estos son 3, 4 capítulos del Mishneh Torah de todas las leyes y todas las halajot. Aquí simplemente estamos dándoles una pequeña introducción a cómo estas leyes funcionan en el Talmud. ¿Ok? El caso del rabino que se encontró el dinero, no, pues sí lo vi mencionado mucho en Facebook, pero no leí las circunstancias. Entonces no sé exactamente si la persona esté obligado a devolverlo. Pero, Javerim, una de las cosas que yo les digo, y es, Javerim,
nosotros siempre podemos comportarnos mejor de lo que tenemos que comportarnos. Ok, por ejemplo, y esta fue una pregunta que hizo Jorge hace 2 o 3 semanas, y la pregunta es, si yo estoy absolutamente seguro que el objeto perdido le pertenece a un gentil, dice la halajá, yo no estoy obligado a devolverlo. Pero, ¿qué dice inmediatamente el Rambam? Pero, si yo lo devuelvo y de esto viene un Kiddush Hashem, como por ejemplo en el caso de este rabino, ¿cierto? Donde la gente va a decir, wow, el pueblo judío, wow, estas leyes, qué entereza, qué integridad. Sí, en ese caso, hacerlo tiene gran mérito, a pesar de que yo no esté obligado a hacerlo, de acuerdo a la halajá. ¿Ok? Nosotros siempre nos podemos comportar mejor de lo que dice la halajá. La halajá, como todo sistema de ley, lo que presenta son unos mínimos y lo que presenta son unas expectativas. Pero ciertamente yo me puedo comportar mejor de lo que dice la Torah. ¿Ok? Yo siempre puedo hacer mitzvot para las cuales no estoy obligado. Y esto, por ejemplo, Javerín, estaba a la base del comportamiento farisaico. Los fariseos, que fueron los antecesores intelectuales de los rabinos de Hazal, de Jajameinos y Jonam la Braja. Esta era parte de su aproximación, es decir, sí, solo los Kohanim tienen que lavarse las manos en el templo, pero todo judío en su casa es como un Kohen. Por lo tanto, nosotros debemos lavarnos las manos antes de comer todo tipo de comida. Entonces, es esto, o sea, ir más allá de lo que pide la ley, en muchos casos es loable. Ya, ok. Gemara. Matzah perot mefuzarim. Se encuentran frutas desperdigadas. En este caso, de acuerdo a la opinión de Rabbi Meir, si yo me encuentro frutas desperdigadas, yo me puedo quedar con ellas. Pregunta, ¿cuál es la pregunta inmediatamente natural a esto? ¿Qué se considera desperdigado? O sea, desperdigado es una categoría muy subjetiva. Entonces, la primera pregunta que hace el Talmud es Vejama. ¿Qué se considera mefusarim? ¿Qué se considera desperdigado? Amar Rabbi Yitzhak, dice Rabbi Yitzhak, Kav de Arba Amot. Es decir, un Kav de fruta en 4 amot, en 4 codos. Entonces, ¿cuánto es un Kav? Preguntémosle al Rab Google. Exactamente, ¿cuánto es un Kav? Kav es una medida de volumen. Kav es una medida de volumen.
Ok, un kav equivale a 4 log. 4 log equivale a, un log equivale a 6 huevos. Es decir, un kav es el volumen de 24 huevos. Entonces, si el volumen de 24, del volumen equivalente a 24 huevos se encuentra esparcido en un espacio de 4 codos por 4 codos, entonces eso se considera fruta desperdigada. ¿Ok? Esa es la definición de Rabbi Yitzhak. Hei Hidami, ¿cómo es esto? Pues aquí entonces tenemos un problema. Y Derech Nefila, si es obvio que estas frutas se han caído de un carro, de un bulto, de un canasto, afilu tu baname, incluso más de un kav, pues es obvio que la persona que se le cayeron y que no va a volver a recogerlos. Y derech hinuach, pero si yo encuentro, por ejemplo, todas las frutas en una montañita, afilu betzir mejaji namilo, incluso en un área mucho más pequeña que esto, yo podría decir, no, esta fruta alguien la puso ahí, esta fruta todavía es de alguien. Ama Rab Ukba Barhama, dice Rab Ukba Barhama, de Magdashata de Vei Darei Askinan. Todo esto estamos hablando es en el espacio donde la fruta se procesa, el threshing floor. ¿Ok? Entonces es el sitio donde la fruta es pisoteada. Entonces son las sobras. Son las sobras del proceso, pues no podría decir industrial, pero del proceso de procesamiento de las frutas. ¿Ok? Y aquí la Gemara va a hacer una serie de preguntas basado en esta suposición de Rabbi Yitzhak. Kav de Arba Amot. Ok, el volumen de un kav, es decir, 24 huevos, en este espacio de 4 amot, ¿por qué el dueño puede quedar? O sea, ¿cuál es el razonamiento detrás de Rabbi Meir? ¿Por qué Rabbi Meir nos dice que si yo encuentro fruta desperdigada en esa cantidad, en esa área, yo me puedo quedar con ella? ¿Cuál es el razonamiento? De nafish tarhai hulotarach inish. Y el razonamiento es porque a la gente no le gusta trabajar más de lo necesario. Veloja dar atei beshakil lejo, afkura y mafker lejo. Y dado que esta cantidad de fruta es demasiado pequeña para el trabajo que implica recogerla, entonces asumimos que la persona que perdió la fruta ahí o que dejó la fruta ahí, pues simplemente ha hecho yeush, es decir, dice, esa fruta que la recoja el que sea. Y por eso es que el dueño inmediatamente puede tomarla. ¿Ok? Porque como es demasiado trabajo para una cantidad pues, bastante mínima de fruta, entonces asumimos que el dueño original no está dispuesto a incurrir en ese esfuerzo porque asumimos que a la gente no le gusta trabajar demasiado.
Betsir Mejaji, pero si es en área menor que estos 4 amot, Taraj, Behadar, Ate, Beshaki, Lejo, Velomafker, Lejo. En ese caso, si el área en el que está desperdigada la fruta es un área más pequeña, entonces el esfuerzo que se requiere para levantar la fruta no es excesivo y podemos asumir que la persona no va a hacer deposición mental de la fruta. Ok, la clase anterior ya habíamos hablado del proceso de Yehush. ¿Qué es Yehush? Yehush es cuando yo en mi cabeza digo, que se lo lleve el que se lo encontró. Eso es lo que se llama Yehush. Es cesar intencionalmente mi posesión sobre un objeto por haber perdido la esperanza de encontrarlo. O porque tal vez es demasiado trabajo. O sea, Javerín, si a mí se me cae un penny, si a mí se me cae un centavo, y yo cruzo la calle, lo más probable es que diga, uy, qué pereza tener que cruzar toda la calle para ir a recoger ese penny. Yehush, ya no es mío. El que se lo encuentre bien, que se lo lleve. Eso es Yehush. Entonces, con el caso de la fruta y Aria, en este momento estamos hablando exclusivamente de fruta. Es decir, en el segundo, la Gemara de esta Mishnah es larguísima. ¿Por qué? Porque habla de cada caso individualmente. Fruta esparcida, monedas esparcidas, gavillas, higos, panes. Son páginas y páginas y páginas de Talmud. Aquí simplemente estamos trayendo un pequeño ejemplo. ¿Ok? Entonces, la lógica es que en esta definición de Rabbi Yitzhak, que es un kaf de fruta en 4 codos, que ese es como el límite en el que la gente ya le da pereza recoger esa fruta, pero si el área es menor, entonces, pues en este caso la persona sí haría el esfuerzo por recoger la fruta. Ahí, Moisés, tú tienes que de cierto modo entender la idiosincrasia local. ¿Ok? Si la costumbre en Basurto, pues en los mercados de Colombia, es que a partir de cierta hora yo saco el producto que a mí no me interesa y que ya no puedo vender y lo dejo ahí, y pues si se lo lleva a la basura bien, si se lo lleva a alguien también, entonces nosotros podemos asumir que eso es Yehush, que esa fruta, que ese producto agrícola ha sido despropiado. No ha sido expropiado porque nadie está viniendo a quitármelo, pero el dueño ya no piensa que eso es de él. ¿Ok? Entonces, en nuestros países, o sea, en nuestro mundo moderno, si alguien deja algo enfrente de la casa con la basura, pues ¿cuál es la premisa? Que esto ya no es mío. Y si alguien se lo lleva, pues yo no me voy a poner bravo. Esa es la premisa. Entonces yo cuando saco algo a la basura, yo lo saqué, ya me deshice de él, esto no es mío. ¿Ok? Y estos son aplicaciones modernas de este principio de Yehush. Porque en el mundo antiguo, Javerín, la basura funcionaba de manera diferente. ¿Ok? Uno de los recursos más importantes en el mundo romano, ¿ustedes saben cuál era?
la orina. Entonces, hoy en día yo no creo que nadie se molestaría si alguien se roba, pues, mi orina. Si alguien pues, mete la mano, para la gente pues, que todavía tiene vacinilla y se roban la orina en la mitad de la noche, pues muy raro, un poco tétrico la cosa, pero pues yo no me voy a molestar. Pero en el mundo antiguo, la gente vendía su orina. ¿Por qué? Porque la orina era la mejor fuente de amoníaco que existía. La forma más fácil de sintetizar amoníaco es a partir de la urea, y la urea, pues uno simplemente deja la orina secándose y quedan cristales de urea. Eso es prácticamente una muy buena fuente de amoníaco, y el amoníaco pues era muy bueno pues, para hacer concreto, para pigmentos, un montón de cosas, pues para lo que sirve el amoníaco. Refrigerante no lo usaban en el Imperio Romano, pero pues en la época antigua la gente se molestaba si a mí se me robaban la vacinilla. Bueno, si se me roban la vacinilla me molesto, pero ciertamente sus contenidos, hoy en día eso es Hefker, pero en el mundo antiguo no. Entonces, las categorías cambian, Pues hoy en día tenemos nuestras convenciones, las cosas que yo dejo en la calle en ciertos días de la semana o en ciertos espacios, ¿cierto? Si yo tengo un depósito, un dumpster, ¿cierto? Y dejo cosas ahí, pues es sobreentendido que yo ya no tengo posesión de ello. Y que si alguien viene y se las lleva, eso no es hurto. Pues acá estamos definiendo, de cierto modo, la concepción antigua de la propiedad. Y quiero seguir porque, Javier, hoy sí me toca acabar justito porque tengo entrevistas de Prevedin. Entonces, Bae Rabbi Yirmia. Rabbi Yirmia, al cual le encantan estas preguntas canzonas, hace la pregunta, Hatzikav Bishteyamot Mahu. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo medio cav, pero en la mitad del espacio? Es decir, medio cav, pero en dos amot. Es decir, ¿esta es una proporción que se mantiene o es algo más subjetivo? Entonces el Talmud pregunta, Kav de Arba Amot Tama, cuando yo tenía un Kav en 4 codos, la razón era Mishum de Nafish Tarhalhu, era porque esto tomaba demasiado trabajo recolectarlas, entonces no vale la pena. Hatzi Kav Bishteyamot, pero en el caso de medio Kav en dos codos, pues es mucho menos trabajo. Y en ese caso podemos asumir tal vez que la persona no hace Yehush, porque es menos trabajo recoger esa fruta, o tal vez Dilmat Mishum de lo Hashivei, dado que esto es poca cosa, ¿cierto? Si un Kav en 4 codos es poca cosa, medio Kav en 2 codos es menos cosa aún. De lo Hashivei Behatzi Kav Bishteyamot Kivan de lo Hashivei Mefkar mejor. Entonces acá tenemos 2 posibilidades. O se preserva, o si la razón por la cual yo no recojo estas cosas es porque es demasiado trabajo, entonces medio cabe en 2 codos, que es menos trabajo, implica que yo no me desharía de la cosa y por lo tanto no es del quien se la encuentra. O por el contrario, si la razón explícita de que un cabe en 4 codos es que esto es muy poca cosa para el trabajo que implica, pues si un cav es poca cosa, pues medio cav es menos cosa aún. Y por lo tanto, con mucha más razón, yo me deshago de ello cuando se me pierde y le pertenece al que se lo encuentre. Y miren que el Talmud en este momento no está respondiendo las preguntas.
sino simplemente está dándonos más y más preguntas. Kavaim beshmona mod mahu. ¿Qué pasa si encontramos 2 kavs en 8 codos? Ahora la proporción no es para la mitad, sino es el doble. Y entonces el razonamiento es similar. Kav de arba mod tama. ¿Cuál es la lógica de que no tenemos que recoger un kav en 4 codos? Si es porque Nafish Tarhaiku, que es mucho trabajo recoger un kav en 4 codos, Kol Sheken Kavaim Bishmona Amot. Pues 2 kavs en 8 codos es mucho más trabajo de Nafish Tarhaiku, Tafei, dado que es mucho más trabajo aún, entonces, pues por lo tanto la persona lo abandonaría. Que es todo lo contrario al anterior. O Dilma, o tal vez, Mishum de lo Hashive, dado que no es importante, de Kavaim Bishmoramot Kivan de Hashive, ¿cierto? Si la razón por la cual un kav en 4 codos no lo recojo es porque no es importante, pero 2 kavs en 8 es muy importante. O sea, eso ya estamos hablando del volumen de 48 huevos de fruta. Pues en ese caso, pues se hace el esfuerzo y se recoge la fruta. Javerim, ¿el Talmud nos ha dado una sola respuesta? No, puras preguntas. Y seguimos. Kav shum shemin be'arba amot mahu. Si ya no estamos hablando de fruta, sino estamos hablando de sésamo, estamos hablando de semilla de sésamo, que es chiquitica, chevinguita. Estamos hablando de un kav de semillas de sésamo en 4 codos. La lógica es kav de arba amot tama. Un kav de fruta en 4 codos. ¿Cuál es la razón que no lo recogemos? Mishum de lo hashive, dado que no es importante, pero dado que el sésamo sí es mucho más importante que la fruta, en ese caso, tal vez un kav de sésamo en 4 codos no es lo mismo que un kav de fruta en 4 codos. O Dilma, o tal vez, Mishum de Nafish Tarhaiku, o tal vez, dado que es muchísimo más trabajo recoger un kav de sésamo que un kav de fruta, Kol Sheken, mucho más aún, yo me desentendería de esta vaina. Shum Shemin, que van de Nafish Tarhaiku, porque recoger sésamo es mucho más difícil que recoger fresas. Y en ese caso, pues yo me desentendería. Seguimos. Kav tamare de arbamot, kav rimone de arbamot mahu. ¿Qué pasa si es un kav de higos? ¿Qué? Un kav de tamare, de dátiles en 4 amot. O si es un kav de granadas en 4 amot. Kav de arbamot tama. Cuando estamos hablando de fruta normal, ¿cuál es la razón por la cual un kav en 4 codos no se recoge? Mishum de lo hashive, porque no es considerado importante. Kav tamare de arbamot, kav rimone de arbamot, un kav de dátiles o un kav de granadas en 4 codos, nami, que van de lo hashive, eso tampoco es importante, mafker lejo. O tal vez, Dilma Mishum de Nafish Tarhaiku, dado que recoger fruta en ese espacio tan grande es mucho trabajo, pero las granadas y los dátiles, ¿qué son? Son grandes. Las granadas son gigantes, o sea, yo para tener un kav de granadas, yo necesito que 3, 4 granadas. O necesito 10 dátiles. Entonces, en ese caso, dado que no es tanto trabajo, ¿puedo yo asumir que la persona se desentendió o no?
Mai. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Y les presento a la palabra talmúdica que ustedes más van a odiar en la vida. Teiku. No sabemos. La respuesta, el teiku significa irresoluto. Irresoluto. En hebreo moderno, teiku es como se dice empate. Entonces, si Maccabi Haifa y Hapoel Tel Aviv acaban 1-1, entonces dice Ejad teiku. Así se dice en hebreo moderno. Es uno de estos usos de talmudicismos en el hebreo moderno. O el terrible Efes Teiku. Efes Teiku es un juego de fútbol donde no hay goles, donde empatan 0-0, donde el juego queda irresoluto. Pero esta palabra viene del Talmud y significa no sabemos. Aquí el Talmud nos ha dado excelentes preguntas, que lo que están tratando de definir es qué es lo que importa cuando a mí se me pierde fruta. ¿El trabajo o la ganancia? Y presentan diferentes escenarios, donde la ganancia a veces es mucha, donde la ganancia es menor, donde el trabajo es menor, donde el trabajo es mucho, y ambas son opciones razonables. Y esto es parte de la belleza del Talmud. Y es que no todo tiene respuesta. No, no es que cada cual elija, no, eventualmente la halajá tiene que ser decidida. La halajá tiene que ser decidida, pero hay preguntas que no tienen respuesta. Aquí no estamos hablando de relativismo legal. El relativismo legal no existe. O sea, un sistema legal donde cada cual haga lo que se le da la gana, pues no existe. Pero al menos en este desarrollo, lo que se nos dice es que tal vez esta forma de ver las cosas, de que sea o por trabajo o por ganancia, tal vez no es una forma de decidir la halajá, tal vez el criterio es equivocado. Ojo, Moisés, todas estas cosas de PEA, es decir, de las esquinas de los campos, del leket, es decir, de que las personas pueden entrar y comer lo que quieran, o de que si no, todo esto se aplica única y exclusivamente en Eretz Israel. Las leyes agrícolas de la Torá, de las esquinas, de lo que uno se olvida, solo se aplica en Eretz Israel. ¿Ok? Entonces, para saber si tú puedes coger o no mangos de ese árbol, tienes que preguntarle al dueño del árbol. Aunque por lo general en nuestras sociedades, fruta que caiga en la calle, pues no es, por lo general, el dueño por lo general no tiene propiedad sobre ellos. Y ciertamente la fruta que cae en mi propiedad, pues es mía. Eso es un debate en Baba Batra. Y hay gente que dice que la propiedad de la fruta depende de dónde estén las raíces del árbol. Y hay gente que dice que la propiedad de la fruta depende de dónde esté la fruta. Si la fruta está
sobre Reshuta Rabim. Hay gente que dice que uno se puede quedar con la fruta. Y hay una opinión que dice que si las raíces del árbol están en propiedad privada, toda la fruta, mientras esté en el árbol, le pertenece al dueño del árbol, es decir, a donde esté plantado el árbol. Ahora, yo diría que si la fruta ya ha caído a la calle en la propiedad pública, la inmensa mayoría de la gente haría yehush sobre esa fruta. La raíz no se ve, pero donde sale el tronco del árbol de la tierra es bien obvio. Y esa tierra le pertenece a alguien. Itmar. Se dice en el Beta Midrash. Yehush shelo midat. ¿Ok? Es decir, Yehush que viene después de que la persona se ha encontrado la cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa? A mí se me pierde un billete de $20 y cruzo la esquina y todavía no me he dado cuenta que el billete se me ha perdido. Ahora, cuando yo me dé cuenta que el billete se me ha perdido, pues lo que voy a decir inmediatamente es, bueno, esa platica se perdió. No hay forma de recoger pues, un billete de $20. Pero ¿qué pasa si la persona se la encuentra 30 segundos después de que a mí se me perdió? Y no es malicioso, o sea, la persona no me estaba siguiendo, no vio que se me cayó el billete de $20, simplemente se me cae el billete, doblo la esquina y alguien sale de la calle y se encuentra el billete. Y yo todavía no he hecho yehush porque no me he dado cuenta que se me ha perdido la cosa. Entonces aquí hay un debate entre los Amoraim, Abayei y Rava, donde Abayei dice que ese tipo de yehush, es decir, yehush preemptivo, no have yehush, no es yehush. Es decir, ese billete no le pertenece a la persona hasta que yo me dé cuenta que se me ha perdido. De Rava, y Rava dice, have yehush. O sea, es yehush porque yo cómo puedo, o sea, si yo no sé a quién se le perdió la cosa, si este es un objeto sobre el cual la gente por lo general hace yehush cuando se le pierde, pues qué importa si la persona se ha dado o no cuenta. Bedavar sheyesh bo siman. Ahora, sobre algo que tiene una característica distintiva, Kulei alma lo pligue de los Yehush. Todo el mundo está de acuerdo que en este caso no es Yehush. ¿Por qué? Porque el dueño, cuando se dé cuenta que se le ha perdido, todavía tiene la esperanza de encontrar su cosa distintiva. Pero algo que sea común, que no sea fácil de distinguir, pues el dueño dice inmediatamente, esa vaina no la voy a encontrar. De Afal Gav de Shmainei de Meayesh. ¿Qué pasa si nosotros escuchamos que la persona hace yehush? Es decir, yo voy caminando, me encuentro un billete de $20, digo, uy, me lo echo al bolsillo y de una cuadra adelante me encuentro una persona diciendo, hoy se me perdió un billete de $20. Bueno, hagamos yehush. O se me perdió un billete de $20 con el borde en rojo. Bueno, ya no lo vamos a encontrar. Le soflo have yehush, en este caso aún no es yehush, de hiata lidei beisura, dado que esa persona se embolsilló el billete de manera prohibida, porque era algo que tenía simán, y que la persona no debió haber asumido que la otra persona hizo yehush, de ata lidei de leji yada de nafal minei lo me yaesh meimar. Amar simana it le regave y ejebna simana beshakilna ley. ¿Por qué? Porque una persona sabe que cuando se le pierde algo que tiene un signo, que la persona, pues que el dueño va a tratar de buscarlo. Bezuto shel yam u beshulito shel nahar.
¿Qué pasa si yo me encuentro algo en la bajamar, en la rompeplaya o en un río? ¿Ok? Afalgar de it pa simán, a pesar de que de esto puede tener un simán, Rahmana Sharie que de Baina le Neymar le Kama. En este caso, a pesar de que las cosas tengan una señal, Rahmana, Dios, prácticamente, si algo se ha llegado a perder tan lejos de los sitios por donde pasa la gente, pues podemos asumir que esto ya tiene Yehush, como vamos a explicar más adelante. Lo que hay es un desacuerdo sobre un objeto que no tiene simán. Abaye amar lo jabe Yehush de lo yada de nafal mine. Abaye en esto es estricto, dice, hasta que la persona no se dé cuenta de que se le ha perdido y haga Yehush, el objeto no le puede pertenecer a nadie más. Y Raba dice, Jabe Yehush de lejiyada de nafal minei meya esh, porque cuando se dé cuenta de que se le perdió, va a ser Yehush. Neymar amar simana leit lei egave mahashta hu de meya esh. Y dado que no tiene un signo que lo pueda ayudar a reconocer, pues de manera prácticamente antes de que el dueño haga Yehush, ese objeto ya se perdió, porque cuando el dueño se dé cuenta de que se le ha perdido, va a hacer Yehush. Entonces, aquí tenemos dos escuelas legales muy diferentes. Para Abaye, Yehush es un fenómeno psicológico. Es decir, hasta que la persona, el dueño original, no diga, esta cosa se me perdió, yo ya no tengo posesión de ella, el objeto no puede pasar a manos de otra persona. De acuerdo a la escuela de Rava, Yehush es una categoría legal, no es una categoría psicológica. Es decir, si es razonable que cuando la persona se dé cuenta de que este objeto se le haya perdido, la persona haga Yehush, en ese caso, la persona que se encuentra la propiedad puede tomar propiedad de ella, incluso si la persona todavía no se ha dado cuenta que se le ha perdido y ha hecho Yehush. Es decir, Yehush es una categoría legal, no es una categoría psicológica. Ahora, en este caso, la halajá sigue a Rava. La halajá, cuando hay desacuerdos entre Abaye y Rava, por lo general sigue a Rava. ¿Ok? Es decir, Yehush es una categoría legal más que una categoría psicológica. Moisés pregunta, ¿y las cosas que dicen los datos del dueño? Pues en ese caso ese es un simán buenísimo. ¿Qué mejor simán quieres? Tiene el nombre del dueño escrito, ese es un super simán. Tú llamas al dueño y le dice, señor, me encontré algo que tiene su nombre escrito. Y la persona dice, ay, mi cuaderno, ay, mi libro, ay, mi iPad, ay, mi iPhone. Entonces tú sabes que esa persona pues sabe lo que se le perdió. ¿Ok?